Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Judas capítulo 1, versículo 3. Este mes no vamos a predicar de manera expositiva, sino que vamos a presentar estas verdades que revolucionaron el mundo y la historia, y nosotros debemos entenderla, aunque vamos a tener versículos que están apoyando estas verdades y versículos que nos afirman de que no olvidemos lo que hombres del pasado nos han dejado, hombres que han dejado un legado en la historia de la iglesia y cosas que nos advirtieron desde el principio. Y miremos entonces a Judas capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados. ¿A quién le está escribiendo a la iglesia? ¿A quién le está escribiendo, iglesia? A su iglesia. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque nos permites venir a tu palabra, y gracias por permitirnos estudiar estas verdades tan importantes que necesitamos, Señor, volver a tus escrituras, Señor. Necesitamos volver a tu evangelio. Necesitamos, Señor, volver a la única forma de salvación, que es la fe por la gracia de Dios. Señor, que estas verdades puedan penetrar lo profundo de nuestro ser y podamos ser transformados por el estandarte de tu verdad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Los versículos que acabamos de leer nos recuerdan que desde el principio que Judas escribe esta carta, habían hombres perversos. Eso nunca falta en la historia de la iglesia. Hombres perversos que se habían introducido, que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo con un solo fin. Y es el fin de dañar la iglesia. Es el fin de quitar verdades que Dios había dejado establecida por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, verdades que están aquí escritas y dejadas, que tenemos el privilegio de poder venir a las santas y preciosas escrituras que tenemos delante de nosotros. Estos hombres habían sido encubiertamente, dice su palabra, entrado a la iglesia, y Judas, le apercibe a la iglesia y dice: cuidado con las malas enseñanzas. Le sigue diciendo: cuidado, porque la fe ya les ha sido dada a ustedes de una vez y por todas. Ustedes tienen una fe que tienen que cuidar, que tienen que valorar, que tienen que, dice su palabra, contender ardientemente por esta fe. Esta fe no es algo que nosotros estamos buscando a ver cuál es la verdad. No, la verdad ya está establecida y nos fue dado de una vez y por todas. Esa es la esencia que nosotros tenemos, en lo cual se levantaron estas 5 solas que nosotros vemos aquí, que vamos a estar estudiando por todo este mes. La sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Qué quieren decir estas verdades y cómo fueron establecidas estas verdades y por qué fueron establecidas estas verdades en la historia? Eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy.
Eso es lo que vamos a estar mirando, cómo estas doctrinas que le fueron dadas de una vez y por todas a la iglesia no son negociables. Hay doctrinas que son negociables en las cuales nosotros podemos entender y condescendientes en algunas diferencias que tengamos como hermanos y como iglesia. Pero hay doctrinas que no se negocian por nada en la vida. Y son las doctrinas que le fueron dadas de una vez y por todas a los santos. No son negociables. Y esas doctrinas no negociables son las 5 solas que se levantaron en el tiempo de la Reforma. Nadie que no crea en la suficiencia de las Escrituras como única norma de autoridad y fe y conducta no puede ser nuestro hermano en Cristo. Nadie que crea que la salvación es solamente por medio de fe y gracia de Dios no se puede llamar nuestro hermano en Cristo. ¿Usted puede ver lo importante que son estas doctrinas en el fundamento de la iglesia? Nadie que tenga otra autoridad que no sea las Santas Escrituras no es nuestro hermano. Nadie que tenga una salvación que sea Cristo más algo no es nuestro hermano en la fe. Y esto es importantísimo entender por qué estas verdades tienen que ser rescatadas en el siglo XXI, año 2015, nuevamente. Porque las grandes herejías que Juan enfrentó, las grandes herejías que Pablo enfrentó, las grandes herejías que los hombres del pasado defendieron con sangre, son las mismas herejías que se han introducido a la iglesia del siglo XXI. Y Dios nos está llamando a que nosotros regresemos. Es un volver a la palabra. Eso fue lo que ocurrió en el tiempo de la Reforma Protestante. La palabra había sido quitado de ellos y ellos volvieron a levantar el estandarte de la palabra. Solo la palabra de Dios es nuestra autoridad. Ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y ellos tuvieron que enfrentar eso. Y vamos a conocer un poquito de historia en el día de hoy para que nosotros no volvamos a repetir las falsedades del pasado. Alguien dijo una vez, el que no conoce la historia vuelve a repetir los mismos errores de ellas. Aquellos que no conocen cuáles fueron, no existen herejías nuevas. Yo sé que ustedes pueden ver muchas locuras que se ven en la televisión. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo la iglesia está trayendo ahora estas nuevas herejías? No son nuevas. Todas las mentiras que nosotros vemos en la iglesia del día de hoy fueron ya juzgadas hace cientos de años atrás como herejía. Y pastor, ¿y por qué vuelven otra vez a la iglesia y se introducen nuevamente con la misma fuerza? Porque olvidamos la historia. Olvidamos estas realidades que ya se han vivido y han alejado a la iglesia de la verdad y tenemos que volver otra vez al principio. Para volver otra vez al principio tenemos que preguntarnos, ¿cómo era la iglesia en el principio? ¿Cómo vivía la iglesia, los discípulos? Bueno, nosotros vemos que los discípulos, el Señor los salva, los llama, los manda a predicar el evangelio, se añaden nuevos discípulos y comienzan a practicar una forma de doctrina que les enviaban por cartas los apóstoles y las iglesias los leían. Y ellos leían estas cartas y sabían que eran inspiradas por el Espíritu Santo y ya esa era la doctrina que se fue estableciendo en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucede? Que con el pasar del tiempo, la iglesia, aquella iglesia que vivía en santidad, aquella iglesia que estaba separada del gobierno, aquella iglesia que predicaba la salvación por regeneración y conversión, aquella iglesia que cumplía los mandatos de bautismo, de la cena del Señor que Jesucristo ordenó, teniendo un sacerdocio donde cada uno de los que estaban en medio de la iglesia local trabajaban. No había tal cosa como clero y como los que están arriba en el clero y los que están abajo en la audiencia, sino que cada uno tenía un sacerdocio en el cual le servía al Señor. Cada uno vivía conforme a los dones que Dios le había dado en la iglesia. No es que había un hombre súper espiritual aquí y la demás iglesia aquí, no, todos estaban trabajando conforme a la gracia de Dios. Una iglesia no es metida en la política, sino
metida en el reino de Dios. Esa iglesia es la que nosotros miramos en el principio, fue lo que se fue perdiendo poco a poco con el pasar de los años. La iglesia comienza a ser perseguida en el año 70 por el emperador Nerón, y los cristianos comienzan a crucificarlos en estacas con fuego, y comienzan a ponerlo dentro de los circos romanos para que los leones se comieran a los cristianos por solamente decir Jesucristo es Señor, César no lo es. Era una iglesia gloriosa, era una iglesia que no le temía a la gente, no le temía a la autoridad, su único temor era a Dios y el pecado. Esa iglesia comienza a ser esparcida de Jerusalén a diferentes partes del mundo por causa de la persecución. Tanto es así que se tuvieron que hacer catacumbas. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, catacumbas? Donde se escondían, las catacumbas eran casi ciudades, eran grandísimas, donde los cristianos se escondían por causa de la masiva persecución que tenían sobre ellos. Esa era la iglesia en el tiempo primero. En los primeros 100 años de la iglesia, así fue creciendo la iglesia. Por medio de persecución, por medio de aflicciones, por medio de tribulaciones, la iglesia prevalecía sobre todas las cosas. ¿Qué sucedió después? En el año 323 se instituye lo que se conoce en el día de hoy como la Iglesia Católica Romana. Año 323 fue cuando Constantino, el gran emperador Constantino, recuerda que la iglesia estaba bajo el imperio de Roma. Roma era quien dirigía, Roma era como los Estados Unidos de América en el día de hoy. Ellos tenían la autoridad de todos los gobiernos, si se podría llamar. Ellos tenían la fuerza en el ejército, esa era la Roma del pasado. En el año 323, Constantino, yo sé que quizás ustedes han escuchado de él, comienza a ser el emperador de Roma. De manera que Constantino, recuerde que Roma era una ciudad que tenía muchos dioses. Era un imperio que aceptaba todo tipo de filosofía y todo tipo de religión. Ellos se llaman politeístas, tenían dioses a lo que tú quieras. Dioses del amor, dioses de esto, dioses de lo otro. De manera que cuando Constantino llega al poder, Constantino toma el cristianismo, que para aquel tiempo todavía los perseguían. Constantino dice: de ahora en adelante la religión cristiana es una más del montón. No va a ser perseguida, sino que la religión cristiana se establece como una religión más en medio de la Roma y del imperio. Años después, el mismo Constantino dice: ya la religión cristiana no va a ser una religión más. La religión cristiana va a ser la religión del imperio. De manera que los cristianos se volvieron de ser perseguidos a ser perseguidores. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos que antes eran perseguidos, Roma le da la bienvenida, y la cabeza, que es Constantino, le da la libertad para que ellos sean la religión oficial de Roma. De ahí surgen las famosas cruzadas. ¿Recuerdan donde muchos fueron muertos por causa de las cruzadas? Si tú no eres cristiano, vas a morir. ¿De dónde vino eso? Precisamente de este hombre llamado Constantino, en el cual le dio autoridad a la iglesia, en el cual surge la famosa, llamada, conocida Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí es que surge la Iglesia Católica Romana. En el año 323 aproximadamente, cuando la iglesia ya no es una entidad de reino, sino que se vuelve una entidad política. La iglesia está unida al Estado, y comienzan entonces desde el gobierno del emperador romano a dirigir todo lo que son las iglesias a nivel mundial. De manera que la iglesia
apostólica, católica, apostólica, romana tiene sus inicios en esta verdad histórica. Yo sé que muchos pueden decir, no, la iglesia católica tiene los inicios en el año 40 después del apóstol Pedro. Pero bíblicamente eso no es real. Bíblicamente nosotros podemos ver por qué no se llama la iglesia de Jerusalén y se llama la iglesia católica de Roma. Porque en Roma fue el inicio en el cual la iglesia católica se funda por medio de este emperador. Hasta el día de hoy, si usted va a Roma, usted va a ver el Vaticano y todo lo que representa ese poder político. No es algo religioso, es un poder político. El Papa tiene un escudo, el Papa tiene una bandera y el Papa es quien gobierna en Roma. De ahí es que nacen. Yo quiero que usted entienda todo esto para que vea cómo la iglesia ha venido decayendo en medio de las falsedades que se han introducido a través de los siglos. La religión cristiana se volvió la religión de moda. Mientras antes tú eras creyente y tu cabeza iba a ser cortada, ahora la religión cristiana era la religión de moda. Cuando la religión cristiana comenzó a volverse la religión de moda, comienzan a perderse las doctrinas fundamentales dejadas por Jesucristo y los apóstoles a la iglesia para escuchar a un hombre que fue el sustituto del emperador en Roma. Políticamente hablando, el emperador se le conocía como el nombre latín era el Summus Pontificex. Es decir, en el tiempo cuando el emperador, que se le llamaba el Summus Pontificex, Maximus Pontificex, perdón, nosotros podemos ver que ese es el nombre que en el día de hoy lo sustituye. ¿Quién? ¿A quién le llaman en latín Pontificex Maximus? Ese era el nombre del emperador romano. Y ese es el nombre que se le da en el día de hoy a el representante de Roma, que no se le llamó papa. Hoy nosotros le conocemos como papa, pero al papa no se le llamó papa sino hasta el año 1090. ¿Cómo se le llamaba entonces a ese Pontificex Maximus que sustituye al emperador en Roma en el área política religiosa? Se le llamaba el obispo de Roma. Así se le llamó por 1000 años, el obispo de Roma. Estaba el obispo de Roma, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén. Y entre esas guerras que se daban entre ellos, de quién era el mejor, en un concilio que se dio, entonces se le dio al Maximus Pontificex, al obispo de Roma. Y desde Roma se gobernaba todas las demás prácticas contradictorias al cristianismo. Todo lo que era contrario a lo que ellos gobernaban era rechazado. Y se volvió el imperio romano religioso que comenzó a tolerar el paganismo dentro de la iglesia. Todas las prácticas que nosotros vemos en la iglesia católica romana, y yo no quiero que si hay alguno aquí que todavía está en medio de esa religión porque nos visita, se enoje conmigo. Yo lo que quiero es que usted revise la historia. Porque todo lo que yo le estoy diciendo aquí está en medio de la historia. Leamos la historia, no nos dejemos engañar, leamos la historia. La iglesia católica romana, su práctica más famosa, la práctica de todos los domingos matar a Cristo como ofrenda, fue precisamente una práctica pagana que ellos adaptaron. Lo que se celebra domingo tras domingo, llamada misa, no es otra cosa que sacrificio pagano, donde mataban a alguien y le presentaban un animal a la deidad. ¿De dónde adaptó esto la iglesia católica? Porque en la Biblia yo no lo veo. Yo no veo la práctica de la misa en la Biblia. ¿De dónde surge la misa? Precisamente del paganismo que vivía Roma, que Constantino los disfrazó. Y los papas posiguientes comenzaron a seguir haciendo esas prácticas. Por lo tanto, nosotros hemos visto desde ese momento que la desviación de la verdad es de manera rampante.
nosotros podemos ver que la autoridad ya no deja de ser la escritura y se vuelve el obispo de Roma. 1000 años después, llamado el Papa de Roma, en el cual nosotros vemos que comienzan a traer tradiciones a la iglesia que la Biblia no nos muestra. Comienza la iglesia a caer en prácticas de pecado, violencia, asuntos de poder terrenal de hombre, desastre espiritual. Habían entregado lo que la verdad de Jesucristo y los apóstoles habían dejado. Comienza la valoración a las supuestas reliquias. Era tanto así, hermano, que se exhibía en Roma un cráneo que decía: este es el cráneo de Juan el Bautista. Venga a ver el cráneo de Juan el Bautista. Aquí tenemos los huesos de los apóstoles. Venga, dé una ofrenda, compre reliquias. Tenían en un área que tenían 19,000 huesitos que pertenecían a Cristo. Vengan a ver los huesitos de Cristo. Vengan a ver el cráneo de Juan el Bautista. Vengan a ver. Mejor no voy a decir nada porque eso no estaba en el bosqueo. En España había 18 tumbas que decían ser de los 12 apóstoles. Imagínense. Aquí está la tumba de Pedro, la tumba de Pablo, la tumba de fulano. Vengan. Y por esa reliquia, hermanos, eso no era gratis. Usted tenía que pagar por ella. Tenemos un pedacito de la astilla de la cruz de Cristo. Venga y dé alguna ofrenda por ello. Tenemos la espina de la corona de Jesús. Cómprenla. Y la gente venía a verlo, los veneraban. Y decía: cuando tú compras esto, tú estás alcanzando méritos para tu salvación personal. Imagínense. ¿Cuántas astillas no hubiésemos comprado nosotros? ¿O cuántos clavos de la cruz no hubiésemos comprado nosotros, no? Todavía estuviésemos engañados en Roma. Se inventaron una doctrina llamada el purgatorio. Y esa doctrina llamada en purgatorio decía que en Roma habían 30 monedas de plata que eran las monedas que Judas dejó con las cuales vendió a Cristo. Por lo tanto, con esas monedas de plata, con 30 monedas de plata, tú asegurabas que si tú tenías algún familiar en el purgatorio, donde todavía podías purgar, es decir, pagar precio por él para sacarlo al infierno, cuando tú dabas 30 monedas de plata, tú asegurabas 50 años menos de penitencia en el purgatorio. Imagínense. 50 años menos. Decían que cuando tan siquiera pusiera la moneda, esa moneda ni tan siquiera hacía clic en la canasta, antes de que hiciera clic, ya habías sacado por 50 años a tu familiar del purgatorio. ¿Cómo había caído la iglesia? ¿Hasta dónde ha caído la falsedad en medio de la iglesia? Y esto que yo le voy a decir ahora no es sacado de mi mente, no es sacado de hombres que se lo quisieron inventar, está en la historia. Tú vas hasta Wikipedia y allí lo encuentras. ¿El qué? La realidad de la vida de los papas. El papa, el famoso papa conocido como Alejandro el VI, dice que tenía amantes en el Vaticano y que eran retratadas por famosos pintores para luego ser veneradas como imagen de la Virgen María. Un hombre amante de su propia lujuria. Arrasaban a los pueblos enteros, sometían a reinos bajo su dominio, entregados a placeres y lujurias. Los famosos papas, los que comenzaron aproximadamente a llamársela así, como dijimos, en el año 1900. Estos hombres, el León V, se dice que se propuso a construir la Basílica de San Pedro. Esa famosa Basílica de San Pedro que usted ve majestuosa en Roma. Esa famosa Basílica de San Pedro fue construida por las indulgencias, el pago de dinero que la gente daba para sacar a sus familiares en el infierno. ¿Y quién fue el de la famosa idea de la Basílica de San Pedro? León V.
se propuso a construir la Basílica de San Pedro con el dinero del pueblo, de gente humilde, amenazándola que si no daban dinero se iban a ir al infierno, ellos y todas las familias que habían muerto después de ello. Se dice que Martín Lutero, un monje alemán que vivió en el año 1517 precisamente, dice que Martín Lutero iba subiendo las escaleras que aparentemente subió Jesús ante el tribunal de Pilato. Y mientras Martín Lutero iba subiendo esas escaleras, él estaba de rodilla, porque tenían que subirle, son unas escaleras enormes. Iba Martín Lutero de rodilla subiendo esas escaleras. Y él decía: si yo estoy subiendo estas escaleras, por lo menos yo quisiera, estaba su papá vivo y su mamá todavía, que mi papá y mi mamá estuviesen muertos para yo pagar la penitencia del purgatorio de ellos en el infierno. Y que mientras va subiendo, ya Dios había comenzado un trabajo espectacular, que es la obra del Espíritu Santo en él, y le retumbó el versículo de Romanos capítulo 1 versículo 17 diciendo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice que se regresó y bajó esas escaleras a ir a la presencia del Señor. Dice que fueron como si se le hubiese caído cadenas de encima. No es por las obras, no es por la reliquia, no es por el purgatorio. El justo por la fe vivirá. Y fue libre de esa mentira, pero me adelanté en el proceso de la historia. Me quedé hablando de las indulgencias y de León V. Otro de los famosos en aquel tiempo era el monje dominico Tetzel. Este monje dominico llegó a Alemania, la Alemania donde vivía Lutero, enviado por León X, y decía que aún no terminaba de caer la moneda en el fondo del cofre cuando el alma salía de las penas que purgaba. Y vendió indulgencias en aquel tiempo, como dicen en Puerto Rico, por un tubo y 7 llaves. Engañó a medio mundo el hombre con estas famosas indulgencias. De ahí comienza, amados hermanos, el abuso de la iglesia en asuntos doctrinales. Comienzan a hablar de la intercesión de los santos y María, donde nosotros vemos en las iglesias que los santos interceden por nosotros. Eso es una práctica introducida por la falsedad de la iglesia, la intercesión de los santos de María y el culto a los mismos, la introducción de los sacramentos que no fueron nunca ordenados por Jesucristo, la idea de las obras humanas que contribuyen para que tú seas salvo. ¿Dónde vino todo esto? De tomar la escritura y meterla en una gaveta y comenzar a traer tradiciones de hombre tras tradiciones de hombre. Cuando dejamos la sola escritura, que es lo que vamos a estar estudiando la semana que viene, todas estas cosas son las consecuencias que le corresponde a la iglesia: el purgatorio, la transustanciación, el abuso de poder, impuestos eclesiásticos, inmoralidad, simonía. ¿Saben qué es esa palabra simonía? Viene precisamente por causa de Simón el mago, que le dijo: Señor, yo quiero ese poder que tú tienes. Le dijo, perdona, Pedro, yo quiero ese poder que tú tienes. Yo te voy a dar dinero para que tú me des de ese poder. ¿Y qué le dijo el hombre de Dios? Tu dinero perezca contigo. Estás en hiel de amargura y en prisiones de oscuridad. Ruega al Señor por si quizás Él quiera salvarte. Por eso le conocen simonía, le llaman aquellos que pagan dinero para que le dé puestos religiosos en la iglesia. Así se comenzó a mover la iglesia católica romana. Cardenales daban dinero y hasta el día de hoy no es diferente, para alcanzar cargos en la iglesia por suma de dinero. Llegamos al 1328. Un hombre llamado John Wycliffe fue uno de los primeros reformadores que comenzó a levantar la voz en aquel tiempo, seguido por un hombre llamado 30 años después, Juan Hus o John Hus.
Y las declaraciones que hacían en aquel tiempo, en el año 1373, ya era el inicio que se estaba oliendo una reforma en medio de la iglesia. Y miren estas palabras que Juan Hus decía en aquel tiempo. Hermanos, estamos hablando en el tiempo 1373. Todavía esto estaba la iglesia católica en todo su apogeo. Tú abrir la boca era de que te acusaran de hereje y te llevaran a la hoguera y te quemaran. Mira lo que se atrevió a decir este hombre. Que Dios siga levantando Juan Hus en el día de hoy. La escritura es la única autoridad infalible del creyente. No es el Papa, no es las instituciones, solo la escritura. Se necesita, en aquel tiempo decía, se necesita que se reforme el clero. En otras palabras, aquí lo que hay un chorro de sinvergüenza. Necesita reformarse el clero. Los sacerdotes, dice, no poseen el poder espiritual por el mero hecho de ser sacerdote, sino cuánta pureza de alma y conducta poseían del Espíritu Santo. Este hombre se paró frente a esta gente y se paró frente a la multitud que estaba en aquel lugar diciéndole estas palabras. Miren lo que le sigue diciendo. Frases de Juan Hus. Pedro no es ni fue la cabeza de la Santa Iglesia Católica. Tú decir eso para aquel tiempo, hermanos, tienes que tener pantalones de verdad. Pedro no es ni fue la cabeza de la Santa Iglesia Católica. Única es la Santa Iglesia Universal, decía Juan Hus, que es la universalidad de los predestinados. El hombre conocía la palabra del Señor. Esa es la verdadera iglesia. Dice, la dignidad papal se derivó del César y el emperador. Y la perfección e institución del Papa emanó de ello. Y con esto termino las frases de Juan Hus. Dice, nadie hace las veces de Cristo o de Pedro si no le sigue en sus costumbres. El Papa no es el verdadero y claro sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles. Si vive en costumbres contrarias a Pedro y si busca la avaricia, entonces vicario de Judas Iscariote. No es vicario de Cristo, es vicario de Judas Iscariote. En ese contexto, ¿mataron a Juan Hus? Juan Hus fue a la hoguera, murió. Y mientras él se estaba quemando y el fuego le estaba llegando a su cabeza, Juan Hus dijo, han matado a un cisne, pero se levantará un ganso que no podrán matar. 100 años después, 1483, se levanta Martín Lutero. Nace Martín Lutero, un hombre alemán que estudió en Erfurt con la intención de ser abogado. Ingresó al monasterio agustiniano en el 1506 y profesó ser en aquel tiempo el mejor monje ordenado por los sacerdotes. 1509 él se licencia en teología y vive en Erfurt. 1510 viaja a la famosa Roma. Dice, yo quiero ver la gloria de Roma que tantos hablan. Todas estas, Mary, todos esos slides están, yo te los envié, están en la compu para que los puedan ver los hermanos. Entonces, en 1512 terminó su doctorado y asumió la cátedra en teología. Yo quiero que ustedes entiendan a dónde hemos caído como iglesia y qué fue lo que Dios utilizó. Este hombre, al llegar a Roma, ve la mundanalidad del clero romano. Le indigna de tal manera que Martín Lutero comienza a ejercer como profesor de teología discursos importantes. Uno de sus primeros discursos que les tocó dar fue la carta a los romanos. Luego, 2 años después, le tocó dar la carta a los gálatas. Imagínense, con romano era suficiente y los acaba con los gálatas de salvación por obra. Y Martín Lutero se volvió un profesor donde la gente tenía el don de la predicación y la gente venía a escuchar lo que decía Martín Lutero a las masas. Y como dije anteriormente, luego en su lectura a los romanos,
capítulo 1, versículo 17, fue convencido que la justicia de Dios no es algo que hacemos para Dios, sino es algo que Dios hizo para nosotros. Y eso es lo que divide entre la falsa religión y la verdadera religión del cristianismo. No es algo que hacemos para Dios, es algo que Él hizo por nosotros. Esa es la obra de la salvación, esa es la justificación por la sola fe. El día 31 de octubre del 1517, Martín Lutero clava en la catedral de Wittenberg 95 tesis. ¿Qué era la catedral de Wittenberg? Ya que a veces hablamos y decimos la catedral de Wittenberg. Bueno, ese era como el perfil del muro de Facebook en el día de hoy. En el día de hoy usted tiene algo que no le gustó y lo escribe en el Facebook, ¿verdad que sí? ¿O usted no es así? Se me quemó el arroz, lo pongo en Facebook. Voy a ir al baño, lo pongo en Facebook. No me gustó lo que hizo Obama, lo pongo en el Facebook. Pues esa era la catedral de Wittenberg. En esa puerta se clavaban todas las demandas y protestas que la gente hacía. De manera que Martín Lutero tomó 95 tesis en contra de las indulgencias católicas y las pegó una a una en la catedral. Esto es falso, por esto y por esto y por esto. Esto es falso. Podemos decir que si Martín Lutero hubiese tenido Facebook, allí las hubiese clavado. Allí hubiese puesto todas las mentiras de la iglesia católica, porque ese era un lugar en el cual era muy conocido por causa de las discusiones que arrojaban ante las críticas, demandas en esa catedral o la puerta principal de Wittenberg. De manera que no tardaron las reacciones. Inmediatamente comenzaron los ataques y los desafíos en contra de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg. De aquí en adelante, usted se pregunta, ¿por qué existen iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas? ¿Por qué existe todo este tipo y variedad de iglesias? Precisamente porque sale de la iglesia protestante. ¿Y por qué se le llama iglesia protestante? ¿Qué protestaba la iglesia en aquel tiempo? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está la salvación por fe? ¿Dónde está la salvación solo por medio de Cristo? ¿A quién se le está dando gloria? Estamos protestando en contra de un sistema corrupto, antibíblico. La iglesia protestante se le llamó iglesia primeramente reformada. ¿Por qué reformada? Porque se le estaba dando la forma que tenía que de haber tenido conforme a los discípulos habían dejado a la iglesia. La forma se había perdido. Por eso se le llama iglesia reformada protestante. Y hermanos, yo les invito a que usted haga una encuesta por ahí a cristianos y le diga, oye, ¿tú eres protestante? Y te van a decir que sí. Sí, yo soy protestante porque yo no soy católico. Ok, ¿y qué tú protestas? Bueno, yo no sé qué es eso de protestar. Además, a mí me gusta estar en paz con todo el mundo. Yo no estoy protestando nada. Ah, pues tú no eres protestante entonces. Porque los protestantes protestaron. ¿Y qué protestaron los protestantes? El error que habían dejado a un lado la sola escritura. La iglesia protestante en el día de hoy ha dejado de protestar. Se ha quedado callada con falsas prácticas en medio de la iglesia como si fueran normales. La aplaudimos, nos reímos de eso. ¿Y dónde está la voz de los luteros? ¿Dónde está la voz de los Juan Hus? ¿Dónde está la voz de los calvinos en el día de hoy? Hombres que Dios levantó para afirmar la verdad en contra de este sistema corrupto. Tanto fue la persecución que le dijeron, Lutero, se te acabó el chance. Tienes una cita en la dieta de Worms. Y pastor, ¿y qué es esa dieta? Para yo hacerlo, aprovechar ahora que viene las navidades y meterme en una dieta. Bueno, la dieta de Worms no era una dieta de ensaladas ni de nada de eso. Así se le llamaba el concilio, donde se reunían cada uno de los que estaban, de diferentes obispos de diferentes lugares, y llamaron a ese lugar la dieta de Worms,
donde se traían asuntos importantes de la Iglesia Católica. Y ahí va Martín Lutero. Se para frente a ellos y ellos solamente le decían una sola cosa: Martín Lutero, ¿te retractas de lo que has dicho? Ellos querían que se retractara solamente de 45 tesis que él había escrito. De las 95, retráctate de 45 que has escrito. Se para Martín Lutero ante esa corte, todos los cardenales y el clero. ¿Te retractas de lo que has dicho, Martín Lutero? Y mírese si este hombre tiene, agallas, aunque sabemos que es una obra del Espíritu Santo, porque aquí no exaltamos a hombre, es una obra de gracia que Dios le dio en aquel tiempo. ¿Y tú sabes lo que le dijo Martín Lutero? Deme en 24 horas más y regreso. ¿Tú estás pidiendo 24 horas más? Le dan las 24 horas, Dios le da gracia y le dan las 24 horas más. Vuelve Martín Lutero otra vez y se presenta ante la corte de la Dieta de Worms, y estas fueron sus palabras. Le preguntan: Martín Lutero, ¿te retractas de lo que has dicho en tus tesis? Y él dice: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque están claros como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismo. Por lo cual, si no se me convence por el testimonio de las Escrituras y con razones evidentes, y si no se me persuade por los mismos textos de las Escrituras que yo he citado, y si no sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia. Heme aquí, me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Yo te imagino ese mismo silencio allí. Se fue la luz. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Tenía el favor del príncipe. El príncipe lo hospedó, lo escondió por un tiempo porque lo estaban buscando para matarlo. No lo pudieron matar. Y de ahí se levanta la Reforma Protestante. De ahí se levantan estas verdades que nosotros estamos y estaremos estudiando por un mes. De ahí comienza un despliegue de la Reforma, no solamente en Alemania, sino en Francia con Juan Calvino, en Suiza con Zwinglio, en Holanda con los Synods, en Escocia y en Inglaterra con John Knox. De ahí es que se levanta lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante en diferentes partes del mundo. Y los líderes de la Reforma trabajaron precisamente para llevar una vez más a la iglesia al fundamento inigualable que tiene la autoridad de las Escrituras. Y ahí surgieron frases que se le llamaron las 5 solas. La número 1, sola Escritura. Estaremos estudiando la semana que viene. Solamente por medio de la palabra es que tenemos la materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La autoridad de la iglesia no son el clero. La autoridad de la iglesia en el día de hoy no son los pastores. La autoridad de la iglesia que Dios dejó se llama la sola Escritura. Si el pastor que usted está que le está pastoreando a usted no se sujeta a las Escrituras, usted no tiene que sujetarse a nadie. Usted se sujeta a un hombre que se sujete a las Escrituras. ¿Usted entendió bien eso? Aunque se llame apóstol, intergaláctico, arcángel, tenga el nombre que sea, solamente tenemos la autoridad de fe y conducta por medio de las Escrituras, nada más. Número 2, solo Cristo. Ese fue el grito de la Reforma. Solamente por medio de Cristo se encuentra la salvación, y eso excluye todo camino para llegar a Dios. Si no es por Cristo, no hay forma de llegar a Dios.
No es Cristo más la Virgen María. No es Cristo más tu penitencia. No es Cristo más tus obras, es solamente Cristo. Número 3, la sola gracia. La salvación es un don de Dios. Nadie puede ser salvo si no es porque la gracia de Dios inmerecida viene a darme los méritos que yo necesito para ser salvo. No son tus obras, no son tus esfuerzos para llegar a Dios. Es la santidad, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo fue suficiente para darme todos los méritos que yo necesito para ser salvo. Que estas verdades se nos queden plasmadas en medio de estos meses que estaremos estudiando. La sola fe, la salvación es recibida solamente por fe en aquel que murió. Yo descanso en los méritos de Cristo. No descanso en mis méritos, y solamente a Dios la gloria. El propósito de la salvación es que reciba al final de todas las cosas toda la gloria. Amén. Entonces, con esto cierro. ¿Cuáles son los errores que estamos viviendo en el día de hoy? De igual forma que hace 500 años atrás. ¿Necesitaremos una reforma en el día de hoy, iglesia? ¿Necesitaremos nuevamente levantar estos fundamentos que le costó la sangre a los mártires que nos precedieron a nosotros? ¿Se necesitará en el siglo XXI en América una nueva reforma? Definitivamente sí. Necesitamos nuevamente a volver a estas palabras de Dios que hemos dejado. Por ejemplo, algunos errores modernos. Solamente voy a mencionar 3. Con esto nos vamos. 3 errores que nosotros hemos visto en el día de hoy. El favor divino a cambio de dinero. En el día de hoy se presencia en medio de las iglesias los mismos matices que se vieron en el pasado. Las mismas prácticas que se vieron en el pasado. En el día de hoy no se venden indulgencias ni reliquias. Bueno, en algunos lugares sí. Hay una famosa denominación por ahí que se llama Pare de Sufrir, que dice que te va a vender agua de río Jordán y que te va a vender la rosa de Sarón, de qué sé yo ni quién. Y cuánto disparate hay. Todavía existen algunos de esos, pero dentro de los más aceptables en el día de hoy no son tanto así, sino que se venden promesas de bendiciones. Y eso usted lo ha visto muchísimo en el día de hoy, en medio de las televisoras, en medio de las redes sociales, en medio de la radio. Tengo una bendición de Dios para ti. Solamente Dios te está diciendo que tú coseches, que tú, siembre para que tú coseches esa bendición. ¿Y cuál es la siembra? Tú tienes que sembrar dinero. Y el predicador dice: tengo una impartición especial de la unción del Espíritu Santo para darte. Solamente ven y pacta. Y gente viene corriendo y llena los altares de dinero para que supuestamente reciban la bendición de Dios. Imagínense. Eso lo estamos viendo en el día de hoy muchísimo. Se le promete a los creyentes que Dios te va a devolver 100 veces más de lo que tú ofrendas. Ven, da para que Dios te dé 100 veces más. O yo pensaba que yo daba porque ya Él me dio todo. Yo no doy para que Dios me dé algo, yo doy porque Dios me dio algo. Yo no doy para ser bendecido, yo doy porque he sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Yo no doy para que tener el favor de Dios, yo doy porque he sido favorecido por Dios y por su gracia. ¿Podemos ver la diferencia? Diferencia que hoy los ladrones de la fe nos han robado la verdad. Han robado, la verdad de las Escrituras. Se invita a pactar con Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Pacte con Dios. Venga hoy y dé una ofrenda y pacte con Dios. ¿Desde cuándo tú ves en la Biblia que el hombre pacta con Dios? Nunca yo veo un versículo en la Biblia que el hombre esté pactando con Dios. Los que hacían pactos con Dios eran las deidades paganas. A las deidades paganas se le hacía pacto, pero Dios nunca nos mandó a pactar. ¿Quién era el que pactaba en la Biblia con los hombres? Dios. Pacte con Dios.
Si quieres ver a tu abuelita sana, a tu hijo sano, a tu esposo libertado, pacte con Dios, con una ofrenda ¿de cuánto? ¿De 10? No, eso es muy poquito. Tu marido es muy sinvergüenza para libertarlo con $10. Así que tratan a Dios como un sirviente en el día de hoy. Mi sirviente Dios, yo le digo lo que Él tiene que hacer. Y escuchamos oraciones como esta: Señor, yo declaro. Y después lo dicen: en el nombre de Jesús lo declaro. Sí, cómo no. Señor, yo decreto. ¿Y de cuándo acá a ti te coronaron rey? Amantísimo emperador, siéntese por ahí. Los decretadores, los declaradores. Escuché una en Puerto Rico que cada vez uno aprende algo nuevo. Los dictaminadores. Yo dictamino. Yo entré al diccionario a ver qué eso significaba. Orden de una corte federal. Ok. Los que dictaminan. Así tratamos a Dios. Le ponemos nuestras órdenes como si Él fuera un sirviente nuestro y tiene que estar obligado a que cumpla estas cosas. Dios no es sirviente, Él es Señor soberano. Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y cuando nosotros oramos al Dios del cielo, nosotros le estamos diciendo: Señor, haz tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Tú te imaginas a Jesús en Getsemaní? Yo declaro que no voy a la cruz. O Pablo en medio de su aflicción: en todo he aprendido a contentarme, he sabido vivir en abundancia, he sabido vivir en escasez, en todo he aprendido y para todos. Imagina a Pablo. Yo digo: Señor, ahora mismo yo decreto que tú me bendices. ¿Dónde tú miras a los apóstoles orando así? ¿Dónde tú miras a los discípulos orando de esta forma? Totalmente carnal. Maratónicas que nunca llegan al maratón. Nunca terminan el maratón, siempre están en el maratón, en el maratón, en el maratón, y sacándole dinero a la gente por emisoras cristianas, por medio de la televisión. Vamos a volver otra vez a la telemaratónica. Apagues el televisor, lo vuelves a encender 3 meses después y todavía están corriendo la maratónica, dicha maratónica. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros también falsos maestros, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, esto es lo que a mí me da escalofrío, muchos en el día de hoy son muchos, no son unos pocos, son muchos los que siguen sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad de Dios será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Se han introducido entre nosotros falsos profetas, falsos maestros que han engañado al pueblo, introduciendo de manera encubierta. Fíjese que ellos no lo hacen de manera evidente. Los falsos apóstoles vienen de manera encubierta, le ponen un poquito de verdad para que te puedas comer todo el veneno. Por eso, si no es toda la verdad, es una mentira. No hay un poquito de verdad. Ellos se introducen encubiertamente estas herejías destructoras. Yo sé que si a nadie de ustedes le metieran una cucaracha en el sándwich o en la comida, se la comiera, ¿verdad que no? Pero si le ponen una patita por aquí, otra patita por allá, una antenita por aquí,
un ojito por allá, te comes la cucaracha completa y no te das cuenta. De la misma forma sucede en el día de hoy en medio de la iglesia. Te meten veneno por aquí, los que son cucarachafóbicos, perdón. No salga corriendo, es mentira. ¿Está bien? Te ponen un poquito te ponen un poquito de veneno por aquí, otro poquito de veneno por allá, te lo adornan con Biblia y tú te lo comes completito. Encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos siguiendo esto. Muchos siguiendo esta falsedad que estamos viendo en el día de hoy. Favor divino a cambio de dinero. Número 2. Poco conocimiento de las Escrituras. Hoy día tenemos diferentes versiones de la Biblia. Tenemos Biblia por teléfono, tenemos Biblia por iPad, tenemos Biblia por internet y PC, tenemos Biblia en medio de nuestro estante, tenemos toda diversidad de Biblias. Y es el pueblo de más ignorancia en la historia de la iglesia de lo que la Biblia dice. Tenemos más Biblia que nunca, de diferentes versiones, y somos Biblia alfabeta, ¿se puede llamar? Analfabeta es que no sabe leer, ¿no? Biblia alfabeta es que no sabe la Biblia, según el diccionario de Luis Soto. Pues en el día de hoy tenemos gente que tiene Biblia en su casa, como decía el predicador Charles Spurgeon, las tienen llenas de polvo, suficiente para que escriban en ella condenado. Hasta ahí hemos llegado en el día de hoy. Tenemos Biblias y no las usamos. Tenemos diferentes lenguajes, lenguaje materno, lenguaje actual, lenguaje latinoamericano, lenguaje para tantas cosas. Y estamos en una ignorancia como nunca la hemos vivido en la historia de la iglesia. Vemos la Biblia como si fueran historietas esporádicas. Vemos la Biblia como si fuera lo que nos va a decir un hombre y ya, si nosotros mirar lo que dice la Escritura. Traiga la Biblia siempre a la iglesia. Porque si viene alguien y les predica un disparate, ustedes no tienen la Biblia para corroborar si eso es lo que realmente dice la Biblia. Como decían los del pasado, a la ley y al testimonio. Y a los que no estén de acuerdo a la ley y el testimonio, no le ha amanecido la luz de la verdad. Entonces, tenemos que volver a las Escrituras. Y estoy tristemente convencido, iglesia, de que en muchos lugares los creyentes no pueden ni tan siquiera defender el Evangelio. Yo he predicado por la gracia de Dios en muchísimos lugares. Y algo que he visto en cada uno de ellos es que tú le preguntas, ¿qué es el Evangelio? No lo saben. ¿Qué significa que Cristo vino a morir a la cruz? No lo sabe. ¿Qué significa justificación por fe? No sé. Prediqué en una iglesia aquí. Le pregunté, ¿qué es la justificación por fe? Hermanos, no sabían contestar qué era la justificación por fe. Y si no sabemos qué es la justificación por fe, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos? Si no sabemos qué es la justicia de Dios por la fe. No entendemos las doctrinas básicas de la religión, las básicas de la religión cristiana. Teniendo la Biblia, teniendo tantos medios de comunicaciones, nos hemos acostumbrado a mensajes motivacionales. Dios te llamó a ti para ser próspero. Dios te llamó a ti para que ahora, al salir de aquí, Dios te va a hacer el próximo CEO en la empresa donde tú estás. Sí, se van caminando como si fueran las últimas Coca-Cola del desierto, porque el predicador le dijo que va a ser el próximo CEO de Walmart. Mensajes de conquista. Dios te llamó a ti para conquistar. Yo nunca veo al apóstol Pablo diciendo que Dios nos llamó a conquistar. Yo veo al apóstol Pablo diciendo que Cristo conquistó todo lo que tenía que conquistar. Persigue tus sueños.
Dios es el mejor amigo de ellos. Ay, qué sweet. Se me parece más a un tipo de Santa Claus cósmico que al Dios de la Biblia. Qué triste realidad, hermanos. Escasea la palabra de Dios en los púlpitos. Escasea la sana doctrina en medio de la iglesia y los pastores jugando. Los pastores vendiéndole mentiras a la gente sin bases bíblicas. Y mira la orden, con esto sí cierro. Mira la orden del apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco, según de Timoteo 4:2, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de reino, que prediques la palabra. No que prediques anécdotas, no que prediques sueños humanos, no que prediques humanismo ni motivación. Predica la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo con la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra es una mala palabra en muchas iglesias. Doctrina, yo no quiero doctrina, a mí dame a Cristo. Oye, ¿quién es Cristo para ti? Bueno, Cristo es así, así y así. Esa es tu doctrina de Cristo. La palabra doctrina significa enseñanza. No, pero yo quiero sentir, yo no quiero doctrina, yo no quiero teología, yo no quiero esa cosa de leer mucho, yo lo que quiero es que algo. Aquí está. Tú necesitas la palabra a tiempo, afuera de tiempo. Ella es la que te redarguye, ella es la que te reprende, ella es la que te exhorta, ella es la que viene con paciencia. Esta es la doctrina que tú necesitas, la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Versículo 3. Porque vendrán tiempos, y estamos en ese tiempo. Vendrán tiempos. Pablo habló de ese tiempo. Yo estoy convencido de que estamos en ese tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Yo quiero oír algo que me motive. Yo quiero oír algo que estimule mis emociones. Y yo no estoy en contra de la motivación, pero la motivación debe venir de forma correcta. Si Cristo, su evangelio y su palabra no te motivan, ninguna otra cosa te va a motivar. Todo lo demás son píldoras, analgésicos que te van a durar un momento, pero se te van a ir. Pero gente va detrás de ese comezón de oír. Yo quiero oír que me digan estas cosas. Por eso es que se amontonan, dice su palabra. Se amontonarán. ¿Por qué vemos iglesias llenas a capacidad? Iglesias en Houston, Texas, por un hombre que le preguntan: si un hombre muere sin Cristo, ¿va al infierno? Lo llevan a un programa muy famoso que lo están viendo miles y millones de personas. Y este predicador en Houston, con una sonrisa bien hermosa, le dice: I don't know. Si la gente muere sin Cristo, ¿a qué lugar van? I don't know. Los homosexuales, ¿a dónde van? I don't know. Cobardes, engañadores, pero que sí se pueden parar a decirle a la gente todo lo que ellos quieren oír conforme a la comezón de sus oídos. No predican la verdad, pero la gente se amontonan conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos. Hermanos, miles de personas, 22,000 personas en un estadio escuchando a un hombre que no predica la Biblia. Y si le hablas mal de él, son capaces de morir por él y no por Cristo.
Si le toca a su ídolo, olvídate. Y apartarán de la verdad el oído. Eso es lo que ocurre cuando las falsas enseñanzas llegan a nuestra puerta. Y se volverán a las fábulas, cuentos de viejas, que la gente se los come y se los cree. Y dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? Yo no sé dónde está en la Biblia, pero a mí me lo dijo mi pastor. ¿Y tú eres solo pastor o solo escritura? No que mi pastor me dijo. Inclusive, iglesia, yo los insto a que ustedes no digan el pastor a mí me dijo. Ustedes corroboren las escrituras y cuando vayan a hablar digan la Biblia dice. Porque la autoridad de nosotros no viene de un hombre, viene de Cristo. Apartarán la verdad de la verdad del oído, se volverán a fábulas. Pero tú, iglesia, escuche bien, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Número 3, el énfasis exagerado en la autoridad. En el día de hoy ya lo hemos visto cómo se deportan en las calles dándole honor a un hombre pecador igual que usted y que yo, a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Y en las calles de New York y en todas las calles aquí en Estados Unidos, desde el Palacio Presidencial hasta el Coliseo más grande, le están dando honor a un hombre llamado el Vicario de Cristo. Qué vergüenza, qué tristeza. Pero eso para nosotros tal vez sea como muy obvio, ¿no? Pero en el día de hoy se le ha dado una autoridad exagerada a la autoridad, y hoy se llaman apóstoles, hoy se llaman profetas. ¿Por qué? Porque ellos reciben una unción especial de Dios. Y aquí está el fulano ungido, y aquí viene el ungido de Dios que viene a predicar, y tienen que ser obedecidos, admirados, honrados, porque ese es el ungido de Jehová. Poniéndolo en un pedestal, olvidando que actualmente cada creyente, si usted ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. El mismo espíritu que tiene el pastor, el mismo espíritu que tiene cualquier líder que realmente ha nacido de nuevo, es el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, vosotros. No existe un ungido especial. El único ungido de ungidos se llama Jesucristo. Esa es la palabra en griega que en hebreo significa ungido, en griego significa Cristo. El Mesías ungido, ese es el único. Por demás, nosotros todos tenemos la unción del Santo. Y conoceréis todas las cosas, porque con un solo espíritu, dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3, fuiste bautizado con un solo espíritu, en un solo cuerpo, siendo judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No hay más ungidos que otro. En el día de hoy no existen tal cosas como apóstoles modernos. No existe tal cosa como profetas modernos. Todo es una mentira que nos han vendido, y como iglesia nosotros la hemos comprado. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Y a muchos le dicen, no se te ocurra hablar del ungido de Jehová, porque te va a caer un rayo y te va a partir por medio. O si te vas de la iglesia, si te vas de aquí, te vas bajo la maldición del ungido. Y la gente con temor de que le vaya a caer un rayo saliendo de la iglesia, de estos falsos, manipulan a la gente. No digas palabra en contra del ungido de Dios. Son solo figuras evangélicas, engañadores, lobos rapaces. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Número 1, que conozcamos nuestro trasfondo histórico para no volver a repetirlo. Número 2, todo cristiano debe confiar que la salvación es por Dios a través de Jesucristo, y que siempre se ha mostrado a la humanidad por medio de su palabra en toda su historia.
Número 3, destacar como un patrimonio de nuestra fe las 5 solas. No negociable. De aquí no me muevo, aunque me maten. Y aprender cada una de las solas, entenderla, nos va a ayudar a contrarrestar la venta de indulgencias en el día de hoy en la iglesia evangélica. Amén, iglesia. Que podamos seguir como decían los reformadores, Ecclesia reformata semper reformanda. Es decir, iglesia reformada siempre reformándose. Tenemos una continua reforma. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que conformarnos a las escrituras de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos da de comenzar este primer día de campaña, las 5 solas, y que Dios nos dé gracia para